Muy buenas, después del Gran Premio de Austria, pues ahora sí vamos a hacer un buen análisis a lo que nos dejó la carrera, que es verdad que no fue tan emocionante como aquella de la que no pudimos hacer el análisis, porque ya os dije que iba a estar fuera, pero bueno, aún así hay cosas interesantes que analizar, así que vamos a verla. De todas formas, los que no estéis suscritos, pues os recomiendo que lo hagáis, porque excepto en el Gran Premio anterior, de todas las carreras hacemos un análisis. Además os comparto todos estos gráficos que vamos a utilizar en este análisis, por supuesto, y que lo sacamos siempre, ¿vale? Así que vais a tener el enlace en la descripción para que le echéis un vistazo vosotros. Pero ya digo, los que no estéis suscritos, suscribiros, que después de cada carrera hacemos un análisis como este. Antes de cada carrera analizamos bien el circuito, así que siempre tenemos una buena previa y bueno, de paso aprendemos cosas de automovilismo, ¿no? Sobre pilotaje, reglaje y todo eso. Así que bueno, vamos viendo un análisis a lo que nos dejó este Gran Premio. Y como veis, pues bueno, no fue una carrera, digamos, espectacular. Lo que pasa es que si nos fijamos aquí, por ejemplo, en el tema de los cambios de posición, pues sí que hubo algunas cosas interesantes, ¿no? Porque si os fijáis, aquí hay un lío tremendo, aquí hay un lío tremendo, aquí también, es decir, vemos muchos cambios de posición, que eso suele ser algo positivo. Realmente sí que tuvimos bastantes adelantamientos. Es verdad que como había una ventana de parada bastante amplia, porque si os fijáis, aquí en el amarillo, pues bueno, o sea, prácticamente todo el mundo salió con el amarillo, pero hubo gente que largó, por ejemplo, hasta la vuelta 27, como fue el caso de Hamilton, hubo gente que entró muy prontito, como puede ser el caso de Russell. Entonces, que tengamos una ventana de primera parada tan amplia, normalmente puede ser o porque el neumático dura mucho o por incertidumbre, y en este caso creo que fue una mezcla de las dos, pero bueno, eso hace que siempre haya mucho cambio de posición, porque durante muchas vueltas hay gente entrando, ¿no? Por ejemplo, aquí veis clara línea de Albon que baja por aquí y baja mucho. Tenemos la línea aquí, por ejemplo, de Ricciardo naranja, que baja mucho. Todo eso hace que todos los que están por abajo pues vayan subiendo, ¿no? Entonces por eso tenemos tanto cambio de línea y demás. Adelantamiento en pista también tuvimos muchísimo. Vemos por aquí el adelantamiento de Vettel a Bottas. Vemos por aquí un cruce de posiciones entre los dos Haas que también fue bastante destacable. Vemos aquí adelantamiento de Hamilton y Ocon. En fin, vemos bastante cambio de posición, lo que es algo positivo. En cuanto a las estrategias, pues realmente ahí sí que flojea un poco el asunto, porque como veis es todo amarillo y blanco. Es verdad que algunos hicieron doble parada, por ejemplo Leclerc paró por aquí, luego volvió a poner el duro, pero al final todo fue medio y duro. Yo creo que cuando tenemos un tercer neumático como puede ser el blando, pues es algo positivo, pero no daba el neumático blando como para hacerlo así. Es un poco al final la filosofía sobre todo de Pirelli este año, que es que el neumático blando se utiliza en clasificación y luego el medio y el duro en carrera. Pero claro, si tienes unas estrategias, algo así, pues luego al final tampoco dan mucho. Sí es verdad que hubo bastante disparidad en las estrategias. O sea, hubo gente que puso el medio, luego el duro, que fue la estrategia más típica porque salió un safety car aquí al final. Pero luego hubo gente que probó cosas diferentes, medio, duro y luego otra vez el medio, duro, medio. En fin, vimos que hay gente que probó prácticamente de todo, ¿no? Pero aún así, yo creo que tener esto tan típico, podríamos decirlo, ¿no? Decir, pues bueno, la mitad de las vueltas se dieron con el medio, perdón, un tercio de las vueltas con el medio y 2/3 con el duro, es algo que, bueno, a mí personalmente me gusta más que tengamos más colores, aquí lo de los neumáticos, pero entiendo que es por donde va Pirelli. Así que, a rasgos generales, pues es verdad que no tener una pelea por la primera posición se nos quedó un poquito, un poco sosa la carrera, pero aún así tuvimos estrategias diferentes, no con muchos neumáticos, no con el neumático blando, pero sí a nivel estratégico general, y luego pues cambio de posición yo creo que también tuvimos. Así que mi valoración es una carrera, bueno, media tirando a buena quizá, pero claro, veníamos de otra que fue increíble, ¿no? Así que, bueno, yo creo que las comparaciones son odiosas y en este sentido más todavía. Segundo punto interesante que quiero recalcar, ya vamos con cositas un poquito más al grano, el tema de la degradación de Red Bull, porque se ha hablado muchísimo que tenían una degradación brutal, que es algo a lo que no nos tenían acostumbrados y de repente ha aparecido sin que nadie lo esperase un poco, ¿no? ¿Y por qué se ha dado esto? ¿O realmente se dio esto como tal? Pues si nos fijamos aquí en los tiempos de Red Bull, pues la línea roja es la de Pérez y ya veis que, pues bueno, su carrera fue la que fue. Y hay algo que siempre me gusta mucho destacar, ¿no? Y lo explicamos muchas veces aquí. Cuando pones un neumático nuevo en Fórmula 1, solemos tener unas vueltas en las que lo vas metiendo en temperatura, entonces los tiempos van cayendo poco a poco, es decir, van mejorando porque van hacia abajo en lo que sería este gráfico, y luego empieza la degradación y aunque vas perdiendo peso porque cada vez tienes menos combustible, los tiempos van hacia arriba. Y si os fijáis es brutal cómo van constantemente hacia arriba. Hay que tener en cuenta que este circuito es muy corto, entonces la vuelta, pues que estábamos en torno a 1.10, 1.11, luego se bajaron a 1.8, 1.9, pero
esto es un segundo, mientras que en otros circuitos la diferencia no se veía tan ampliada, porque en los tiempos, digamos que fluctuaba más, ¿vale? Solamente que tengáis en cuenta que el gráfico está bastante ampliado por eso. Entonces, a lo que iba, si os fijáis, pues estamos, en este caso, Verstappen para aquí, en la vuelta número 15 y está hasta la vuelta número 22 más o menos, mejorando sus tiempos poco a poco, estabilizándose, pero a partir de aquí fijaos en lo que hacen los tiempos, suben constantemente, sabiendo que es un circuito en el que vas a perder pues unos 21 segundos más o menos, estuvo por ahí la cosa al cambiar los neumáticos. Si estás subiendo, pues fijaos, 1.10 casi 5, 1.10 6, 1.10 9, 1.11, constantemente estás perdiendo incluso medio segundo de una vuelta a otra, bueno, medio segundo no, pero unas 3 décimas de una vuelta a otra, te va a salir muy rentable parar muy pronto, y por eso volví a parar. Y fijaos en la diferencia de tiempos al cambiar de un neumático usado a uno nuevo. O sea, Verstappen hizo 1.11 casi 2, 1.73, y la siguiente hizo 1.92. Están mejorando una auténtica barbaridad. Unos 2 segundos es una locura para un simple cambio de neumático, y sobre todo en un circuito tan corto, que no es lo mismo mejorar 2 segundos en un circuito que estás casi 2 minutos rodando que en uno que estás poco más de 1. Así que la distancia era brutal. ¿Significa esto que tuviera una degradación muy fuerte? Pues fijaos que estamos aquí, que no dura ni 10 vueltas estabilizada y se dispara. Y aquí directamente, pues más o menos aquí empezaron a bajar un poco, es decir, sube mucho, que puede ser por degradación instantánea, pero también fue porque tuvo que adelantar en pista y demás. Luego se estabiliza y a partir de aquí vuelve a subir y luego intenta estabilizarlo otra vez. Aquí no se ve una degradación tan fuerte, pero aquí es brutal. Y aquí también con el neumático medio, que es con el que empezaron. Es decir, estuvo hasta la vuelta 4 mejorando los tiempos, pero a partir de ahí se disparan y no paraban de subir. En otros equipos, por ejemplo Ferrari, pues bueno, hemos visto algo también parecido, que fijaos que las primeras se estabilizan y luego sube, pero más o menos a partir de ahí se mantienen medianamente estables con el medio. Y eso no pasa con el Red Bull. Fijaos que no para de subir. En el Ferrari sube, pero luego más o menos a partir de aquí se queda como estabilizado. Con el neumático duro luego sí que iba subiendo, pero claro, esto también está condicionado si estás peleando en pista o no. Incluso si no estás peleando en pista, tú puedes gestionar y decir, vale, voy a ir calcando los tiempos del que tengo detrás, y si él va haciendo cada vez más lento, yo también. Pero sí que parece que el neumático duro tenía un problema de degradación. El neumático medio quizá no tanto, pero en el Red Bull está claro que sí. Fijaos, por ejemplo, en el McLaren, hicieron unas vueltas al principio con el neumático duro, pues que vas mejorando, bastante inestable, y luego subieron hasta 1.12 y a partir de ahí se quedaron estables. Pero claro, ellos también estaban peleando en pista, es complicado. Entonces, como ve muy poca gente realmente que tuviese aire limpio por delante, es complicado saber exactamente si alguien tenía más degradación. Pero viendo esto, al menos, la conclusión que yo saco es que Red Bull tenía mucha degradación, tanto con el neumático duro como con el medio, mientras que Ferrari con el duro tenía algo más, pero con el medio no. Es decir, algo más que con el medio, me refiero, no algo más que Red Bull, porque si os fijáis en cómo suben estos tiempos y cómo suben aquí, pues hombre, se ve claramente que en el Red Bull la degradación era bastante más grande. Siguiente punto, el de la comparativa, ya no en degradación como tal, sino en el rendimiento, en los tiempos que estaban haciendo. Porque si os fijáis, está claro que Leclerc tenía la batalla absolutamente ganada. Estuvo muchas vueltas a menos de un segundo, lo que significa que eres más rápido. Lo que pasa es que con estos nuevos Fórmula 1, lo que sí se puede perseguir de cerca a un piloto que iba adelante, tener el DRS te puede dar cierta ventaja. Pero claro, si cuando lo adelantas luego te alejas de él, pues significa claramente que si tú con DRS te mantenías detrás, pero él con DRS no es capaz de mantenerse detrás, evidentemente eres tú más rápido. Aquí, pues en cuanto lo adelantó, no lo pudimos ver exactamente si se hubiese despegado o no, porque Verstappen entra, pero fijaos que aquí diréis, bueno, pues le va recortando un montón de tiempo, sí, pero porque él aquí pone el neumático nuevo. Cuando es Leclerc en que entra, fijaos cómo le recortan mucho más rápido todavía. Entonces, bueno, yo creo que en el ritmo quedó bastante claro que Leclerc estaba un paso bastante grande por delante, y si lo comparamos en los tiempos, pues tal cual. Aquí, evidentemente, en el primer stint los dos hacen al mismo tiempo porque está uno detrás del otro atascado, pero luego cuando tienen vía libre, pues aquí Verstappen es bastante más rápido porque tiene su neumático duro nuevo, mientras que el de Leclerc es medio y ya está muy usado, y le está sacando pues en torno a, bueno, incluso menos de un segundo. Pero cuando se cambian las tornas y entra Leclerc, aquí, por ejemplo, fijaos que Verstappen hace 1.19 y Leclerc hace 1.95, es decir, un poquito más de un segundo. Y estamos con el neumático duro contra el neumático duro, más nuevo, evidentemente,
pero bueno, viendo aquí claramente la tendencia, porque sí, aquí luego Verstappen puso el neumático duro y fijaos que apenas le saca unas cuantas décimas al propio Leclerc. Si tú pones un neumático nuevo, sabiendo lo que afecta realmente la degradación en este circuito, y ya llevas un neumático de 10 vueltas menos y aún así no eres capaz de sacarle ni medio segundo, pues hombre, está claro que tu ritmo es bastante peor. Luego podemos ver también el tema de, bueno, podemos ver muchas cosas, que para eso os dejo los gráficos, luego enredáis vosotros todo lo que queráis, pero podemos ver aquí también el tema de la velocidad, y lo que a mí me interesa sobre todo es el tema de los sectores. Y es que Verstappen está por delante de Leclerc en todos los sectores, como podéis ver aquí, en su mejor sector en todos, pero en el último está prácticamente calcado a la milésima, mientras que en el otro pues aquí le saca 2 décimas y aquí Verstappen está a 1 y pico y en la 2, o sea que en torno a 1 décima, un poquito menos. Es decir, el único sector en el que Leclerc realmente le alcanza es en este. Y este es un sector en el que no importa tanto la velocidad punta. Es el tercer sector, que es una serie de enlazadas de una velocidad bastante más rápida, y luego un poquito importante la tracción por la recta de meta, pero no tenemos larga recta. Las rectas la tenemos sobre todo en el primer y el segundo sector. Es en el tercero donde importa más sobre todo la carga aerodinámica. Y ahí es donde el Ferrari era claramente mejor. No hizo la vuelta rápida Leclerc, pero aún así esto te puede dar una pista, ¿no? Porque claro, depende mucho de quién carga baterías, qué neumático pones al final y todo eso, pero eso es un poco lo más importante. Por eso la mejor vuelta pues la tiene Verstappen, seguido de Leclerc, lógicamente, pero es por eso, ¿no? Porque la estrategia, la gestión de los neumáticos, gestión de batería, todo eso, pues no fue la misma. Luego quedó también la pregunta de dónde hubiese quedado Carlos, si hubiese podido adelantar realmente a Verstappen, si pudiera haber atacado a Leclerc. Pues eso lo podemos ver igualmente con el tema del tiempo vuelta a vuelta. Fijaos que esta es la última vuelta que hace Carlos, porque la 57 es la que tiene que abandonar, y fijaos la ventaja que le estaba sacando. Sainz 1.9.0, Verstappen 1.10.2, 1.8.6 para Carlos, 1.10.1 para Verstappen. O sea, está sacando casi 1,5 segundos por vuelta. ¿Lo hubiese pasado? Pues evidentemente sí, porque claro, podríamos decir, no, pero una cosa es llegar, otra es adelantar y demás, pero es que aquí teníamos 3 zonas de DRS enlazadas y se vio claramente con otros pilotos como cuando uno era más rápido se le podía adelantar. De hecho, Leclerc adelantó sin arriesgar demasiado, incluso se tiraba desde lejos, pero se veía como que no tenía que forzarlo mucho por la diferencia de velocidad tan grande que había. Entonces, yo creo que es evidente que lo hubiese adelantado, porque si os fijáis le está sacando en torno a 1 segundo y pico. Luego podemos pensar, ¿y hubiese adelantado a lo mejor a Leclerc? Pues hombre, si nos fijamos en los tiempos, los estaban calcando. ¿Hubiese llegado o no hubiese llegado? Pues es complicado saberlo, pero si calcas los tiempos de esta manera, es imposible pensar, o es demasiado optimista pensar que hubiesen dejado pelear entre ellos. Tienes un piloto que está número 1 y otro que está número 2, tal y como está el Mundial. Evidentemente Ferrari yo creo que hubiese dicho que se mantuvieran posiciones y se acabó. No hubiesen dejado que se peleasen con ese botín de puntos que se podría haber ido. Así que yo creo que claramente Carlos hubiese quedado segundo, no hay duda, y no sé si hubiese llegado a poder pelear por la primera posición, porque es verdad que Leclerc tuvo ese problema con el acelerador, entonces ahí quizás sí que podía haber aprovechado, pero no sé si Ferrari hubiese dejado la manga ancha para que terminasen peleando. La buena noticia, eso sí, es que el ritmo, si os fijáis, entre Carlos y Leclerc es prácticamente calcado todo el rato. Lo vamos a ver aquí que se ve un poquito mejor. Y como veis está prácticamente calcado toda la carrera. Es decir, no se vio que Leclerc fuese claramente superior, ni mucho menos. En el primer stint con el neumático medio quizás sí, porque si os fijáis constantemente le está sacando esas 2-3 décimas. Con aire limpio, es verdad, y demás, pero son 2-3 décimas al fin y al cabo. Normalmente te puede afectar un poquito lo del aire limpio. Lo que pasa que este año, sobre todo en las últimas carreras, hemos visto cómo ha ido reduciéndose la influencia de aire limpio, y además Carlos pues también tenía relativo aire limpio por delante, no tenía Verstappen a 2 segundos, ¿no? Entonces, bueno, un poquito más rápido con el neumático medio Leclerc, pero luego con el neumático duro, fijaos como unas vueltas es más rápido Leclerc, otras es Sainz, así que al menos tiene buena noticia ahí, porque además este neumático duro, si no me equivoco, era el C3, que se utiliza prácticamente en todas las carreras, si no en todas, así que eso son buenas noticias para Carlos. Y ya para terminar, hay una cosa que me gustaría mencionar, es el tema de la zona media, porque tenemos la zona alta, que sin duda está copada por Ferrari y por Red Bull, pero luego tenemos la zona media en la que la lidera Mercedes, pero tiene como algunos contrincantes, ¿no?, que aparecen de vez en cuando. Y en esta ocasión parece que al menos en el caso de Hamilton, que era el Mercedes que estaba liderando, tuvo varios contrincantes. Entre ellos los 2 de Haas, que los tenemos aquí y aquí, pero como veis realmente
quitando los cambios de estrategia, quitando la serie de rebufos, los problemas que puedan tener, un rival directo no te puede estar metiendo en torno a un segundo y pico por vuelta, porque incluso con Verstappen y Leclerc lo hemos visto que son rivales directos. Por lo tanto, aunque el Haas pareció por un momento que podía plantar cara al Mercedes, realmente Hamilton era mucho más rápido y Haas creo que hizo una carrera estupenda, creo que sorprendió a todo el mundo con el rendimiento todo el fin de semana, pero no estaba realmente como para competir con Hamilton como vemos aquí. Y luego también apareció otro contrincante que era Ocon, quizá más bien contrincante de los Haas, que estuvo peleando con ellos, al final le quedó por delante y hombre, pues aquí se ve que lógicamente a la altura del Mercedes no está, pero si lo comparamos ahora por ejemplo con Magnussen, pues bastante calcado, incluso en este último stint pues se vio que claramente era más rápido, así que yo creo que todavía esa zona media está bastante dominada por Mercedes, que está un paso por detrás de Red Bull y de Ferrari, pero no hay nadie que le haga sombra realmente. O sea, Alpine ha rendido muy bien, el Haas ha rendido muy bien, pero aún así están lejos de Mercedes en un circuito en el que sorprendentemente estaban bastante por detrás de Red Bull y Ferrari, que en la última carrera en Silverstone estaban bastante más cerca. Así que nada, espero que os haya ayudado a entender un poquito más la Fórmula 1 y este gran premio, por supuesto, y si queréis saber más y entender más tanto de la Fórmula 1 como del sim racing, como de pilotaje, de reglajes, de cosas de automovilismo en general, deportivo y técnico, apuntaos a Level Up Academy, que tenéis tarifa plana de cursos, tenemos allí más de 30 cursos ya, con masterclasses, descarga, certificados, así que si queréis aprender más conmigo, pues ahí tenéis todas las clases del mundo para seguir aprendiendo sin ningún tipo de límite y además me podéis ir preguntando todas las dudas que tengáis, tanto de la clase como cosas de que salgan en una carrera de Fórmula 1, tengáis la duda, me la preguntáis y yo enseguida os respondo, ¿vale? Así que nada, gracias a todos los que estáis ya apoyando, apuntados a Level Up Academy, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo, a todos los que habéis llegado hasta aquí y nos vemos pronto.